Gracias amigos por continuar con nosotros. Ahora que estamos hablando a pretexto del Día del Trabajo sobre temas de trabajo, empleo, cómo estimularlo, cómo hacer que en nuestro país se sienta que hay equipos de trabajo y no partes opuestas. Y para ello queremos dar la más cordial bienvenida a Patricio Donoso. Él es exministro de Trabajo, político, arquitecto, catedrático, también fue vicepresidente de la Asamblea Nacional, fundador del movimiento Creo, y ha ocupado cargos en distintas cámaras empresariales, en la Cámara de Agricultura de la Primera Zona, en la Fundación Instituto de Estrategias Agropecuarias, etc. Así es que bienvenido, Patricio, a este programa. Muchísimas gracias, Rosalía, por esta invitación. Tengo para empezar dos dudas. Sí. La primera, qué bueno verte en el Ecuador. Y la segunda, porque viajas mucho y eso es bueno para nuestro país. Eres una gran embajadora ante el mundo. Y lo segundo, ¿debo tratarte de tú o de usted? Como quieras, yo lo hago de tú porque así lo hemos hecho siempre. Así es. Y gracias. Sí, gracias justamente para julio, estamos preparando un encuentro de jóvenes con estos modelos de Naciones Unidas. Y la idea es haber traído un modelo que lo están practicando en la India con la filosofía de Gandhi, de la paz y todo eso. Entonces, por ejemplo, esa es algo que traigo de lo que vi en la India. Y así lo seguimos haciendo. Pero bueno, te felicito. Gracias. Vamos al tema que nos ocupa el día de hoy, Patricio, y que tiene que ver con cuán actualizadas están las leyes laborales ecuatorianas y cuán necesario es pensar en un nuevo Código de Trabajo. Totalmente desactualizada. El Código del Trabajo, Rosalía, data de 1938. Son 83 años camino a 100. Y es un código tan obsoleto que le atemoriza al emprendedor, sobre todo al pequeño y mediano, porque los grandes como quiera se defienden de ese Código del Trabajo que tiene barbaridades. Que hay que defenderse del Código del Trabajo. Hay que defenderse. El ministro de Trabajo de Colombia me visitó cuando yo era ministro, hace un par de años, y me acuerdo que me preguntó cuál es el principal impuesto que hay en el Ecuador. Le dije el impuesto a la salida de divisas, en fin, consumos especiales, etcétera. Y él me dijo, no, colega, el principal impuesto que tienen ustedes es el impuesto al despido intempestivo. Qué bárbaro, ¿no? Nadie contrata, y yo fui presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano. Claro, nadie contrata para votar. Claro, nadie contrata para votar. Porque además se invierte en el nuevo trabajador, claro, porque siempre se le capacita, se le forma, se van horas. Así es. Y querríamos que se quede bien capacitado, pero si es que no funciona, pues deberíamos tener... La curva de aprendizaje, bien lo dices tú. Y claro, esos 90 días de prueba son absolutamente pequeños. Irreales, sí. Pequeños porque muchos se portan bien los primeros 90 días y en el 91 cambia la cosa. Pero ese código tiene tales barbaridades como, por ejemplo, el hecho de prohibir trabajar más de 6 horas en el subsuelo. Eso estaba bien para 1938. Cuando era ese trabajo en las minas, horroroso, claro, ¿no? y había que cuidar de la gente. Pero hoy no hay centro comercial en el país que no tenga trabajo en el subsuelo. Centros comerciales, claro, parqueaderos. Este mismo momento creo que estamos en un subsuelo. Sí. Y resulta que quien trabaja más de 6 horas, el empleador me refiero, tiene que pagar horas extras y eso frena la contratación. Y también el tema de la jubilación patronal, es una locura, ¿no? Beneficia, que hace que la gente se desprenda de muy buenos trabajadores, a lo mejor, ¿no? Una colega tuya, no presidenta de la República, como tú lo fuiste, pero sí periodista en algún importante medio de comunicación, me dijo, esto de la jubilación patronal es una especie de despido anticipado. Le dije, sí, eso es. Porque muchas empresas, no voy a juzgar si bien o mal, ven que ya va llegando a los 20, a los 20 chao. Y chao, y es terrible. ¿Y sabes a cuántas gentes beneficia este tema? Al 3%. 3% nada más que se acogen a eso, claro, de las grandes empresas, sobre todo que tienen el músculo para pagar a alguien que no está trabajando. Costo. Claro. Y resulta que tenemos, esta jubilación patronal se lo hizo antes de la existencia del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Claro, ya existe la jubilación, y esta jubilación patronal defendida con dientes, adentellada limpia por algunos sindicalistas, no todos, yo conversé con todos, por eso es que hubo paz laboral en los 2 años y medio que ejercí el Ministerio de Trabajo, pero algunos sindicalistas que están 3 décadas, no lustros, décadas, 20, 30 años de dirigentes sindicales que nunca han rendido cuentas del dinero que manejan, que es de los sindicalistas, por supuesto, defienden ese metro cuadrado de poder y entre ellos defienden, por ejemplo, la jubilación patronal, defienden el recargo torpe, y lo digo con firmeza, torpe del 35% cuando se contrata a una funcionaria que está reemplazando perentoriamente a alguien que va a dar a luz. Y eso significa, en términos prácticos,
que todas las trabajadoras o trabajadores van a suplir el trabajo de la que falta, pero no contratan un nuevo trabajador. Ahora bien, voy directo al grano. En este país, si no rompemos el nudo gordiano, seguiremos con las cifras del 52% de informales. Seguiremos con la barbaridad de que 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen empleo. Que no es tan cierto, ¿no? No es tan cierto, pero las cifras, oye, ¿cómo manejan cifras? Esto es un columpio, un verdadero tobogán, a ratos sube, a otros baja. 5 ejemplos rápidos de la vida histórica que a ti y a mí nos ha tocado vivir. El fenómeno del niño, cayó el empleo, 2%. Luego vino la construcción del OCP en el gobierno de Gustavo Noboa, subió un poquito el empleo. Luego vino el terremoto, que estamos hoy recordando 9 años del terremoto de Manabí y Esmeraldas, cae el empleo. Viene el COVID, vuelve a caer el empleo. Viene el exitosísimo proceso de vacunación del presidente Lasso, sube el empleo, pero al final del día son márgenes pequeños. Muy pequeños. ¿Cómo rompemos ese nudo gordiano? En mi opinión, y lo digo de frente, con 3 reglas de oro que, si me permites, las digo rápidamente. Así es. Primera, para romper ese nudo gordiano, como hizo Alejandro Magno, que en vez de desatar el nudo, decir cositas lo chiquitas, cortó con la espada. Lo cortó con la espada y entró por la puerta del este, y mira lo que logró Alejandro Magno en historia. 1, seguridad jurídica. ¿Qué te parece a ti? ¿O qué te parecería a ti y a los cuencanos? Tú eres cuencana, en el partido de fútbol Cuenca Liga, el árbitro sea de la liga, no te va a gustar. Y yo, que soy hincha de liga, tampoco me va a gustar si el árbitro es del Cuenca. Eso tenemos en el Ecuador, esa perversidad. Hay un litigio entre un inversionista extranjero, pongámosle francés, y el Estado ecuatoriano, y el árbitro es del Ecuador. Entonces, el inversionista extranjero le golpea la espalda al piloto y le dice, vamos nomás, chao, a otro país. Vamos a Colombia, vamos a Perú, vamos a Chile. Por eso es que hay menos inversión en el Ecuador. No llegamos a 800 millones de dólares de inversión extranjera. Colombia ya tiene 13,000 millones, Chile 19,000 millones, Perú con un problema de que casi todos los presidentes terminan presos, sin embargo tiene 22,000 millones de captación. Es decir, allí hay un freno espantoso que es la falta de seguridad jurídica. Porque no hay arbitrajes internacionales, y cuando se puso en la última consulta, yo hice campaña en el gobierno del presidente Noboa por establecer arbitrajes internacionales, pero aquellos sindicalistas se opusieron. ¿Cómo se opusieron? Y esta es la segunda regla de oro, al trabajo por horas. Increíble, pero cierto. El Ecuador es, junto con otros 4 países en el mundo, Rosalía, en el mundo, me lo dijo Michael Fitzpatrick, que es embajador de Estados Unidos en el Ecuador, que tiene la torpeza constitucional de la prohibición del trabajo por horas. Mira, Rosalía, suena duro decirlo, pero miles de ecuatorianos cruzan el Darién a riesgo de su vida a trabajar por horas. Y aquí en el Ecuador no se puede porque se les ocurrió en Montecristi ponerlo. Yo era presidente del comité empresarial cuando lo de Montecristi, una barbaridad. Viajé a Montecristi y les dije a los asambleístas, no cometan este error, lo cometieron. Hay que romper ese nudo gordiano. Y el trabajo por horas significará que desaparezcan los ninis. O sea, los jóvenes, así se los denomina. Que ni estudian ni trabajan. Bien dices tú, exministra de Educación, sabes perfectamente lo difícil que es dar puestos de estudio a los jóvenes. Ni estudian ni trabajan. Pero los jóvenes podrían perfectamente trabajar por horas, ¿no? Así es, y una madre de familia que despacha ya a sus niños a la escuela podría trabajar el resto de la mañana teniendo ingresos. Mira, es tan absurdo este tema del trabajo por horas que no es la misma necesidad de un restaurante, por solo poner un ejemplo, el trabajo el lunes que el viernes, porque el viernes tiene más clientes, eso le entra a cualquier persona medianamente racional. Y la tercera regla de oro es, sin duda alguna, el reformar el Código Laboral. Yo, como ministro de Trabajo, remitió el gobierno del presidente Lasso, el 21 de septiembre del 2021, anoten la fecha, a la Asamblea, una nueva normativa laboral moderna, poniéndose a tono con el siglo XXI. Ya estamos viviendo un cuarto de siglo del siglo XXI, como lo hicieron otros países que tienen tratados de libre comercio, que tienen apertura, que tienen, como bien lo dices tú. Y que la gente progresa y su gente quiere quedarse en el país y no salir. Así es. ¿Y sabes lo que pasó? Tú dijiste en mi currículum, y te agradezco por decirlo, yo fui vicepresidente de la Asamblea, fui 8 años legislador, fui miembro del CAL y sé cómo se procesa un proyecto de ley. ¿Sabes lo que pasó? Ni siquiera abrieron la carpeta de ese proyecto de ley. Nunca se trató. Nunca se trató e impidieron, y voy a decir viendo a la Cámara directamente, impidieron lo que se hace en todo el mundo por muchos siglos, no años. Se llama debate legislativo. Si alguien no estaba de acuerdo con el proyecto, incorpore sus opiniones en el proyecto. Pero no boicotee. Claro, y cuando se boicoteó ese proyecto de nueva normativa laboral, que no era perfecto, porque yo no conozco un solo proyecto perfecto, hicieron fiesta esos 2, 3 sindicalistas que están 20, 30 años medrando del metro cuadrado de poder e impiden que miles de ecuatorianos
pasen de la informalidad a la formalidad y con ello puedan no solamente tener un salario digno, afiliación a la seguridad social, un 13º sueldo, 14º sueldo, vacaciones, fondos de reserva, acceder a un préstamo proporcional a su trabajo, exacto, a su tiempo de trabajo. Y que puedan acceder a un préstamo quirografario e hipotecario o prendario, pero hoy no, porque estos que defienden el metro cuadrado de poder es decir, no los que tienen un trabajo y sobre todo están en el sector que lucha pensando que hay adversarios entre los patronos y los trabajadores, están realmente acabando con las posibilidades y el futuro de tanta gente que podría tener un trabajo por tiempo parcial, por horas, de tal manera que pueda de alguna forma subsanar sus gastos. Exacto. Ni tú ni yo somos entrenadores de fútbol, porque si lo fuésemos, no cometeríamos la torpeza de que si vamos perdiendo 25 años seguidos del partido con la estrategia que hemos establecido, hemos de cambiar la estrategia, pues. Si es que las cosas no nos funcionan en un año de campeonato, el entrenador cambia de estrategia, cambia de gente. Hoy seguimos con la misma estrategia. El 1 de mayo, que pasó nomás hace 3 días, la típica marcha de los sindicalistas, seguido por unos cuantos que no entienden muy bien el tema. Y tal vez que no están al tanto de lo que pasa. No están al tanto. En ese proyecto que presentaron, ¿cuáles eran los puntos más importantes, además del trabajo por horas? Establecer 150 días como término de prueba para que se pueda contratar más gente, eliminar el temor que tiene el ecuatoriano, sobre todo las pequeñas y medianas empresas, para contratar más gente. Es que de eso se trata, contratar más gente. Yo he visto muchos empresarios pequeños y medianos que cuando yo les digo, ¿les está yendo bien? Sí, ministro. Aperturen, agranden su negocio, aperturen nuevas sucursales. No, ministro, no me hable de contratar más gente, porque el día de mañana me cae un sindicato y rompo la buena relación o el buen negocio que estoy haciendo. Quitar ese miedo con arbitrajes internacionales, que también establecía el proyecto, con la posibilidad de darles empleo a los mayores de 40 y 50 años de edad y tratar bien a los jóvenes con el trabajo por horas. Establecíamos en ese proyecto una serie de cosas que se opusieron, no solamente porque no se abrió la carpeta, se opusieron sin haberlo leído algunos sindicalistas. Y hay algunos buenos. Edgar Zarango, por ejemplo, es un muy buen dirigente sindical que aun cuando no estaba de acuerdo conmigo en muchos de los temas, pero era propositivo y me hizo reflexionar sobre 2, 3 puntos que estábamos dispuestos a conversar en la asamblea el momento en que seamos llamados. Nunca nos llamaron. ¿Cuándo va a hacerse una seria discusión sobre el tema laboral en el Ecuador? Que coincido, es uno de los obstáculos para la inversión, para que las empresas pequeñas se agranden, para que las grandes sigan creciendo. Ya mismo. ¿Cuándo? Porque lo que estamos hablando es de que hay un nuevo gobierno que ha sido decidido así por la ciudadanía. ¿Habrá un espacio para ese diálogo y para que a lo mejor en los primeros meses se pueda hablar ya de un cambio real en el Código Laboral ecuatoriano? Y yo te respondo lacónicamente a tu pregunta con un sí. ¿Por qué? Porque acabo de escuchar que el presidente Noboa va a llamar a una constituyente. Y esa constituyente es para cambiar algunos aspectos de la Constitución. Primero, borrar de tajo y por siempre la torpe prohibición del trabajo por horas y hacer reformas a las leyes económicas. Bueno, y acabar con el Consejo de Participación Ciudadana y otras cosas que no le han traído ningún beneficio al país. Tanto perjuicio como que casi no hay presidente del Consejo de Participación Ciudadana que no termine todas las rejas. Así es, qué grave es hasta los que alguna vez dieron misa, ¿no? Estoy hablando del cura Tuárez, así de frente, y todos aquellos que se apropiaron del Consejo de Participación. Eso hay que eliminar y para eso está una constituyente. Yo veo con buenos ojos. Ahora, ¿es mejor una constituyente o una consulta popular que vaya a temas precisos? Porque la constituyente puede tener esos riesgos refundacionales que son muy peligrosos y a los que somos tan proclives los ecuatorianos. Concuerdo contigo, absolutamente. Pero también el hacer una consulta popular para estos temas puede ocasionar lo que ocurrió el año pasado, pues, que unos cuantos manejaron el viva a la prohibición del trabajo por horas. Claro, pero allí los presidentes tienen que ver el timing también. Así es. Cuándo hacerlo y cuándo no hacerlo, porque cuando hay un desgaste, pues puede el presidente de turno estar proponiendo dar oro en polvo a todo el mundo y que van a decirle que no. Estoy de acuerdo contigo, pero vamos a los hechos. Es lo que hay, Rosalía. El presidente Noboa, que se posesiona de aquí a
a 20 días, ¿sí? A 20 días, del 24 de mayo, ha dicho o nos pone en el tapete el tema de la constituyente. De la constituyente, entonces, que lo dijo, si es además eso, como oferta de campaña. Exacto, si eso es lo que hay, vamos por ese lado. No ha hablado él de una consulta popular, ha hablado de una reforma a la Constitución. Allí en la Constitución habrá que establecerse parámetros absolutamente directos para promover la inversión extranjera. Porque, y hablábamos al principio de la entrevista, la inversión extranjera es tan baja, que francamente da vergüenza el no tener, por ejemplo, un tratado libre comercial con los Estados Unidos. Déjame decirte lo siguiente, yo estuve en la mesa chica, en la mesa adjunta, cuando presidía el Consejo de Cámaras, allá en Washington, en la negociación del TLC. Colombianos y peruanos sí firmaron, claro, pero nosotros nos alzamos de la mesa. No nos vamos a meter ahora a hablar de las relaciones de Estados Unidos con quienes han firmado el TLC. Pero sí vamos a hablar que ese 29 de marzo del año 2006 nos levantamos de la mesa y no tenemos un tratado comercial. Y ahí viene la frase un poquito fuerte. El Ecuador es el único país de la costa oeste del Pacífico que no tiene un tratado comercial con los Estados Unidos. Y la pregunta, ahí va la pregunta fuerte. Los demás países de la región son los inteligentes, son los tontos del continente y nosotros los brillantes de la región. Contesten aquellos que están viendo y escuchando el programa Cara a Cara con Rosalía, ¿quién fue más inteligente? ¿Los que sí firmaron un acuerdo o los talentosos ecuatorianos llenos de premios Nobel de Economía que no firmamos? Nos quedamos con esa interrogante que nos plantea Patricio Donoso, exministro de Trabajo del Ecuador. Muchas gracias, Patricio. Gracias, y queridos amigos, regresamos luego de una pausa. Muchísimas gracias.